mensaje de verdad muy especial. Yo lo comparto desde lo que yo sé, desde lo que yo aprendo, pero sobre todas las cosas, y espero ustedes siempre me entiendan, desde lo que yo vivo, ¿correcto? Desde lo que yo vivo. Yo soy un ser humano como todos ustedes, quizá el más necesitado de todos, quizá el más imperfecto de todos. Siempre he dicho, no me siento mal decirlo, en este lugar venimos personas con las alas rotas. Aquí no viene gente santa, aquí no viene gente perfecta. No pretendemos ser ni la mejor iglesia, ni el mejor grupo, ni la mejor congregación. Somos personas con alas rotas que buscamos ser mejor, que buscamos sanarnos, que buscamos salir adelante. Y por esa razón, cada vez que compartimos aquí un tema, pues lo hacemos desde una experiencia, de algo que yo vivo, de algo que yo siento, desde un trato que yo tengo con Dios en la semana. Y bueno, eso me lleva a la Biblia y de ahí surge el tema que yo comparto con ustedes en este día particularmente. Y justamente pusimos el título de esta semana, ¿quién dijo miedo? ¿Sí? ¿Quién dijo miedo? A propósito de una canción que por acá pusimos para que la fuéramos recordando, al final la vamos a volver a cantar, ¿quién dijo miedo? Y es que hemos hablado muchas veces de este tema, pero hoy lo quiero volver a tocar, porque es que el miedo quisiéramos los seres humanos no sentirlo, no experimentarlo. Pero los seres humanos, como seres imperfectos, como seres vulnerables, experimentamos miedo. Y experimentamos miedo ante muchas cosas, ante muchas situaciones. Y hay un versículo que estuvimos leyendo en estos días en la porción bíblica que correspondía al estudio de esta semana, si no estoy mal, que tiene que ver con la historia de David y Goliat, si ustedes recuerdan un poquito, escrito en el primer libro de Samuel. Quiero solamente referirme a un versículo, no me voy a referir a la historia de David y Goliat, aquí la hemos compartido ya muchas veces, pero quiero partir de ese versículo, escrito en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 11, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Bueno, y aprovecho para saludar a todas las personas a través del canal de YouTube que nos están viendo hoy, domingo. Son ustedes también muy bienvenidos. Bueno, ya encontramos los que tienen la Biblia acá, los que no, aquí la tenemos proyectada. Dice así, le voy a pedir que lo lean conmigo, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, el contexto de la historia brevemente. Recuerden que el filisteo, que era el gigante aquel que salía, que gritaba, que amedrentaba al pueblo de Israel, diciéndoles que uno de ustedes salga y pelee conmigo, y si me gana, si me vence, nosotros nos vamos a rendir ante ustedes y seremos sus esclavos. Pero si no, si yo venzo a esa persona, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Y entonces salía el gigante, y dice el versículo, que el pueblo se turbaba, ojo con esa palabra, y sentían gran miedo. Se turbaban y sentían gran miedo. Y por supuesto que era lógico desde lo humano, era lógico desde lo natural que experimentaran miedo. El tipo era inmenso, el tipo era aterrador, sus gritos eran terribles y llegaban hasta lo profundo del corazón de las personas. Empezando por el propio rey Saúl y por todo el ejército y quienes hacían parte de ese conglomerado de gente. Pues bien, les decía yo entonces, el miedo es algo normal, hace parte de la naturaleza humana, porque nosotros los seres humanos somos vulnerables. Ahora, hay unos generadores del miedo que podemos identificar fácilmente, claramente. ¿Qué nos genera miedo? ¿Sí? Nos genera miedo las situaciones nuevas. En las organizaciones se lucha mucho para vencer los paradigmas. Cada vez que hay que hacer una transformación, cada vez que hay que hacer un cambio de metodología organizacional, viene una lucha, ¿cierto? Normal, porque sabemos hacer las cosas de una manera y nos están planteando hacerlas ahora de otra forma. Y eso nos genera miedo, por ejemplo. Nos genera miedo los retos que nosotros
tenemos o que nos proponen esos desafíos porque nos sacan de la comodidad, porque nos sacan de lo que sabemos manejar, o mejor, de lo que podemos controlar, ¿verdad? Y eso entonces nos genera miedo. Nos genera miedo enfrentar personas o situaciones que son más grandes que nosotros. Ahí hablamos del tema de los gigantes que estuvimos compartiendo hace unas reuniones atrás, ¿correcto? Y existen otros miedos que son infundados por paradigmas, por cuestiones que quedaron grabadas en nuestra mente quizá desde muy pequeños. Miedo a los aviones. Hay gente que le fascina montar en un avión, a mí me fascina. Hay otras personas que no, porque es aterrador montar en un avión. Si el avión se mueve, inmediatamente sienten que ese fue el último suspiro, que se cayó el avión. Oiga, no sé por qué esas ideas son las que le vienen a la cabeza. Se mueve, se cayó. ¿Por qué? No entiendo, ¿sí? Miedo a las cucarachas, valientes para muchas cosas, pero ante una cucaracha pierden el control, se turban, ¿sí? ¡Ay! Todo lo que tenga alas, todo lo que huele y se me enrede en el cabello es pavoroso. Entonces, miedo, aterrador, ¿correcto? Miedos a la oscuridad, miedos a dormir solos. Hay personas que literalmente no pueden dormir solos y ya no son niños, son adultos, pero la soledad, el dormir solos, el apagar la luz les genera miedo, ¿sí? Tenemos miedos. Son situaciones generadoras, motivadoras de miedo. Hay una definición que me encontré, creo que la tenemos por ahí, Camila. Mira lo que dice respecto del miedo, como una definición. El miedo es una emoción primaria, desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. ¿Cierto? Y pensando en esto, quiero que por favor traiga a su mente, traiga en este momento a su conciencia, ¿qué factores a usted le generan miedo? Los payasos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué situación estás viviendo hoy que te genera miedo? ¿Qué tienes que enfrentar el lunes? Ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, usted le dijo a esa situación, nos vemos el lunes, me voy de fin de semana, pero el lunes lo está esperando con un babero aquí, con tenedor y cuchillo aquí sentado para tragárselo, ¿cierto? Esa situación que a usted le genera miedo, ese evento que tiene que afrontar, que a usted le genera miedo, ¿cuál es? Ahora, desde el punto de vista de la psicología, el miedo en su máxima expresión se llama terror. Y el terror ya es un estado incontrolable de emociones, un desborde emocional que literalmente yo no puedo controlar, ¿cierto? Donde aparece una somatización incluso de esas situaciones emocionales que nos puede llevar a temblar, que nos puede llevar a la sudoración, o incluso, a la aceleración del ritmo cardíaco, o incluso al reflejo de la micción, se orina, o incluso se poposea ante un momento de terror, pérdida del control del esfínteres. Eso es algo normal dentro de un evento como este, ¿correcto? El terror. Yo quiero que me acompañen a una historia, y aquí sí nos vamos a detener. Empecé por David y Goliat, aunque no me voy a quedar ahí, y me voy a centrar en la siguiente historia, porque para mí fue la historia que me enseñó el tema de hoy. Por esta historia vamos a compartir el tema de hoy. Por favor, vamos al Nuevo Testamento. Nos vamos a los Evangelios. Acompáñenme al Evangelio de San Mateo, por favor. San Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Y a partir del versículo 22 hay un acontecimiento muy importante dentro de lo que fue el ministerio de Jesús, algo que sucedió, de lo cual extractamos unas enseñanzas demasiado profundas. Mateo 14, 22, por favor, vamos a ir llevando la lectura conmigo. Dice así:
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, paremos acá, porque es importante entender el antecedente a este hecho. El Señor había estado todo el día, como solía hacerlo cuando estaba en esta región de la Galilea, alrededor del mar de la Galilea, donde ocurrieron hechos muy importantes: la multiplicación, donde ocurrió la pesca milagrosa, donde ocurrió la sanidad de la suegra de Pedro en Cafarnaúm, donde fue liberado un endemoniado, el endemoniado de los Gadarenos. Todas esas cosas y muchas otras pasaban en estos contornos, alrededor del mar de la Galilea. Y el Señor Jesús había tenido un día de esos, chocolate sol, donde había tenido cualquier cantidad de sanidades, donde había predicado y sus predicaciones cautivaban a la gente. Y el Señor, pues ya cerrado el negocio, puso el letrero: mañana regresamos, buenas noches, no se atiende más, ¿sí? Cerrado el chuzo, el Señor se retira. Y la gente que estaba ya agolpada, ellos eran mirando: ¿para dónde va a coger? ¿Qué va a pasar? Bueno, no, ya no van a atender más, ya no hay más comida, vamos a dormir. Pero ellos estaban con el ojo pelado, ¿no? ¿A qué hora volvía otra vez a abrirse el negocio? Y dice la Biblia que a la mañana siguiente, que fue lo que acabamos de leer, ojo, Jesús hizo a sus discípulos sentar en la barca e ir delante de él. O sea, que los mandó en la barca adelante, pero él no se subió a la barca, él se quedó: vayan ustedes adelante, ¿ok? Para que crucen el mar a la otra ribera. Sencillo. La mayoría de esos discípulos, recordemos, eran pescadores, hábiles navegantes, expertos nadadores, ¿correcto? Juan, Jacobo, Pedro, eran de esos pescadores. El Señor los manda y dice la Biblia, versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, entonces él se fue al monte a orar, se quedó solo, llegó la noche. Ojo con eso, los discípulos se fueron en la barca, o sea que les tomó la noche en medio del mar, solos, sin el Señor. Versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Pero cómo estaba en medio del mar? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces los discípulos se enfrentan a una situación que, aunque debía ser medianamente usual, no dejaba de causar miedo. Pero claro, no dejaba de causar miedo. Porque una cosa es navegar con el mar en calma y otra cosa es navegar con el mar picado, azotado por el viento, la embarcación, como que sáquenle agua con la totuma que se nos está entrando. O sea, eso genera miedo. Hasta ahora no lo dice, pero uno lo supone, ¿correcto? Estamos tratando de ubicarnos en el contexto. Y continúa, versículo 25: a la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya había pasado la medianoche, ya empezaba como a amanecer, estamos hablando como a las 3 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Paremos acá. La barca está azotada por el viento, está el mar encrispado, ellos seguramente tienen miedo, pero de repente ven algo todavía más inusual: Jesús caminando sobre el mar, como queriendo enviar un mensaje: tranquilos, o sea, yo fresco. ¿Quién dijo miedo? Aquí vengo yo, ¿sí? Yo estoy por encima de ese problema que ustedes están experimentando. Yo soy capaz de caminar sobre el mar, o sea, yo estoy por encima de esta eventualidad, entiéndanlo. Y Jesús, si viene caminando hacia ellos, pregunta: ¿en qué términos vendría? ¿En términos buenos o en términos malos? ¿Venía él a voltearles la barca? No, claro que no, pues a nadie le cabe en la cabeza eso. ¿A qué vendría el Señor si se acercaba?
Hombre, aquí estoy, o sea, yo soy Jesús, ¿no? O sea, pero miren la reacción de ellos. Miren la reacción de ellos. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Se acuerdan de la palabra se turbaron? ¿Se acuerdan de la palabra turbación? ¿Dónde la vimos? Atrás, ¿no? Allá con el... Exacto, se turbaron. Se turbaron. Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Oigan, a mí siempre me llamó la atención. ¿Cómo es posible que ellos que habían estado con Jesús el día anterior, que han visto todos los milagros, que lo han visto levantar a los muertos, que lo han visto liberar a los endemoniados, ahora lo ven, que viene sobre el mar, caminando sobre el mar, y en vez de decir, ¡ay, es Jesús! ¡Uy, nos salvamos! No, se llenaron de miedo, empezaron a gritar, ¡un fantasma! O sea, una cucaracha voladora, más o menos lo mismo. El avión se va a caer. Se llenaron de pánico, de miedo. Y gritaron con gran miedo. Con gran miedo. Y pensaba yo, leyendo esta porción tan conocida, tan leída, cuántas veces enfrentando las situaciones adversas que nos toca enfrentar, vemos literalmente la mano de Dios que empieza a moverse. Y en vez de decir, yo sabía que el Señor estaba allí y yo sé que puedo contar con Él, empezamos, no, eso se va a dañar. No, esto se voltea, eso no sale. ¿Por qué? Si nosotros conocemos al Señor, si es que lo hemos visto no una vez, pero 1,000,000 de veces lo hemos visto actuar. ¿Por qué razón nos falla ese chip identificador del Señor que se acerca para bien? ¿O por qué razón siempre, por alguna tendencia rara, por alguna cuestión torcida que tenemos en la cabeza, siempre que vemos al Señor acercarse, lo vemos con un garrote, me va a castigar? No, eso me pasa y empezamos a buscar cuál es el pecado que tengo, a buscar allá en los anaqueles cuál fue el error que yo cometí. No, eso es castigo de mi Dios, eso es castigo de mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo identificar que el Señor es aquel que es capaz de caminar sobre las aguas, aquel que es capaz de sobreponerse a nuestros problemas y que viene en son de paz, que viene a ayudarme? Y entonces dice la Biblia, literalmente empezaron a gritar. Dieron voces, o sea, dieron voces es un fantasma, ¡ay! ¡Ayúdanos! Señor, ¿a dónde estás? Y el Señor ahí, a ver. Y dice el versículo 27, por favor lo leemos todos, en voz alta, ¿cómo dice? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero enseguida el Señor, al ver el desespero de la gente, al ver la situación de turbación y de terror, como quien viene y lo cachetea a uno y dice, a ver, yo soy, despierte, no tema. Y qué maravilloso es poder experimentar esa voz de Dios hoy. Y créanme que les estoy compartiendo hoy este tema para decirles, en primer lugar, el Señor está aquí, el Señor no se ha ido de su embarcación. Porque a veces experimentamos la soledad de una embarcación que navega en medio de una noche fría con un mar embravecido y no sabemos qué hacer. ¿Te has sentido así? Sí. Yo también. Y miramos para acá, miramos para allá. ¿Dónde estás, Señor? Y desafortunadamente a veces gritamos enloquecidamente, turbadamente, un fantasma, cuando realmente es el Señor que está aquí, que se le ha atravesado por su camino. Ninguno de los que estamos aquí estamos por coincidencia. Y las cosas no pasan por coincidencia, créame.
Hay una matemática extraña en las situaciones que Dios permite, que Dios otras veces ocasiona, a través de las cuales Él se busca la forma de atravesarse en nuestro camino para decirnos en medio de esa turbación en la que estamos, que no nos deja dormir: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ánimo, esto no se ha acabado. Ánimo, la tierra no dejó de girar. Ánimo, hay un mañana. Ánimo, esta noche va a pasar. Yo estoy aquí. Y estoy aquí caminando sobre las aguas para que te des cuenta que yo estoy por encima de tu problema, por grande que sea para ti, por gigante que sea para ti, yo estoy por encima de tu problema. Y entonces, ante semejante expresión tan hermosa, tened ánimo, yo soy, no temáis, se levanta uno que era, pues, impulsivo, uno que era líder innato, Simón Pedro, ¿no?, del que tantas veces hemos hablado. Y aparece Pedro en escena de la siguiente manera, versículo 28, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Paremos acá. O sea que Pedro todavía no creía. O sea, Pedro todavía no creía. A ver, Señor, si esto es de Dios, entonces empezamos a poner señales, a pedir señales, ¿no? Entonces, si es usted de verdad el que se me está apareciendo, si es usted de verdad el que me está guiando, entonces, a ver, casi que le decimos: haga que las vacas vuelen, y yo le creo, ¿no? Empezamos a ponerle unas señales a Dios, todas extrañas, ¿no? Porque todavía no creemos, ¿no? El Señor está aquí, camina sobre las aguas, lo vemos, actúa, se mueve, nos habla, nos dice: tranquilo, yo soy, no temáis. A ver, si es en serio, entonces tal cosa. Y el Señor, que conoce a Pedro, le dice: bueno, Pedro, listo, ven, camina. Y miremos lo que pasó. Por favor, analicémoslo. Versículo 29. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vea qué extraordinario. Ven, Pedro, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar para ir a Jesús. Ustedes se imaginan el momento, la situación, lo que Pedro pudo experimentar en ese instante. Si se puede, si es posible, claro que sí. Y me imagino yo, además, como Pedro era Pedro, mirando a los otros discípulos: vosotros quedaos en la barca hasta que maduréis espiritualmente. Yo, como el líder natural, voy adelante de vosotros, camino al igual que el Señor. Porque arrogante sí era, o sea, miedoso, pero arrogante, pero con A mayúscula. Y camina. Pero sucede lo inaudito, lo que uno no se explica. O sea, ¿cómo aparece este versículo siguiente? Versículo 30. Pero, ojo con esa palabra, nada está escrito porque sí, pero. Porque a todo en la vida le ponemos un bendito pero. O sea, va para el cielo y va llorando, porque cualquier cosa le hace falta, pero. Vamos bien, pero es que no se ha resuelto todavía aquella cosa. Ay, dele tiempo al tiempo, hermano. Vamos avanzando, vamos creciendo. Sí, pero es que él todavía no ha cambiado. A ver, mamita. ¿Están entendiendo? Pero, permítame, porque dice la Biblia: pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero al ver el viento, ¿qué fue lo que
¿Qué fue lo que él recapacitó? ¿En qué recapacitó Pedro? En su adversidad. En su debilidad y en su adversidad. ¿Correcto? Pero no, esto no puede ser posible, esto no me puede estar pasando a mí. Imposible que a mí todo me salga bien. Si mi mamá me lo decía, a usted nada le sale bien. Tenemos oiga, es una aberración, ¿no? Imposible, no, a mí esto no me puede estar pasando. No puede ser. Es que yo soy así, es que no puede ser, es que uno no camina sobre las aguas. Y cuando le da cabida a esa lógica, empezó a hundirse. Y en el momento que empieza a hundirse, el miedo, porque dice que tuvo miedo, se transforma ¿en qué? En terror, en pánico. Porque empieza a gritar nuevamente como un loco: Señor, sálvame. Y aunque aquí no lo dice, me imagino que el Señor le dijo: mijo, usted sabe nadar, usted es pescador. ¿Cómo que sálvame? O sea, al tipo se le olvidó que él sabía nadar. Porque eso es lo que nos sucede cuando somos presa del miedo y cuando somos presa del terror. Sálvame, Señor. Versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Extendió la mano y no le dijo: venga, Pedrito, tranquilo, aquí estoy yo para ayudarte. Pedro, tranquilo, a ver, solloza sobre mi hombro. No le dijo eso. Le dijo: Pedro, a ver, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya voy a llegar a esa parte que lo mencioné en uno de los versículos del día cuando hablé del miedo. Porque el miedo es normal, hace parte de nuestra humanidad. Pero lo que no es normal, lo que no es coherente con lo que nosotros somos, hechura de Dios a imagen y semejanza, es que el miedo nos supere a tal punto que nos rindamos ante el miedo, a tal punto que perdamos el control a causa del miedo, a tal punto que nos enterremos vivos, nosotros mismos nos echamos paladas de tierra. Eso no es coherente, eso no es normal, eso no habla de una mujer, de un hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El miedo viene producto de que somos humanos, pero el miedo no nos puede recostar, el miedo no nos puede sucumbir, el miedo no nos puede ahogar, el miedo no nos puede turbar, el miedo no nos puede llevar al terror. El miedo no nos puede hacer olvidar quién es Dios. Y esa es la segunda gran lección que yo quiero que en esta tarde les quede grabado en su mente, en su corazón. Sí, es lícito tener miedo, por supuesto. Pero no estamos llamados a ser derrotados por el miedo. No podemos ser derrotados por el miedo. Y por eso el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué, Pedro? No tenías por qué haber dudado. Tú tenías que haber seguido caminando conmigo. Tú tenías que seguir viendo mi gloria. Y les quiero decir otra cosa. Estamos llamados a ver la gloria de Dios todos los días. Todos los días. Viviendo vidas en medio de un mundo real que es atroz, que es hostil, que tiene cosas difíciles, pero todos los días estamos llamados a ver la gloria de Dios. Y no renuncia a esa verdad, no renuncia a esa realidad que como hija, como hijo de Dios, usted merece vivir. Sí, nos toca sufrir, sí, nos toca hacer la cuenta, sí, que llegue la plata para pagar aquí, sí, nos toca hacer las cuentas. En las relaciones familiares, sí, claro. Pero no tenemos por qué ser derrotados en ningún área. Estamos llamados a no dudar, a no ahogarnos, a no perecer. Porque sí podemos caminar sobre las aguas, porque Él está con nosotros. Esa es la realidad de un cristiano.
Y termina este pasaje diciendo, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cosa tan rara, ¿no? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, el miedo entonces, les decía, nos saca de la realidad, nos hace ver las cosas diferentes, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros somos extraordinarios escritores, extraordinarios productores cinematográficos. Nosotros somos capaces de inventarnos una película, una serie en la cabeza por los celos, por la envidia, pero por el miedo, Dios mío, nos inventamos una película de terror que nos desubica de la realidad. Eso hace el miedo, nos saca de la realidad y lo más importante, nos impide ver a Dios. Ellos fueron incapaces de ver a Jesús, claro, lo vieron, pero lo vieron como un fantasma. Fueron incapaces de ver a Dios en su magnitud, como un padre amoroso, como un papá que está para ellos. Cuando el miedo toma nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, se nos pierde de vista quién es Dios y su poder. Y aquí, por favor, permítame volver a la historia de David y Goliat, que repito, ya la habíamos compartido. ¿Qué era lo que no veían? ¿Qué era lo que no podían ver Saúl y todos los hombres de Israel y que sí vio David? Que el gigante, aunque era gigante, era vencible. ¿Por quién? Por Dios. De manera que cuando David se enfrenta al gigante, él no le dice, vea, yo vengo aquí a cascarlo a usted porque yo soy más ágil, porque aunque yo sea chiquito, yo soy más poderoso. No, él le dice, mira, sí, usted es muy grande, Señor, pero yo vengo a usted en el nombre de Jehová de los ejércitos, el dueño de los escuadrones de Israel. Es que yo sé quién es el Dios en el que yo he creído. Y esa es la manera de enfrentar las situaciones que nos generan miedo. A lo que tenga miedo, enfréntelo más temprano que tarde, sálgale temprano al miedo. Le da miedo, vaya más rápido, póngale la cara, a ver. Imagine que me acordé de una anécdota que me pasó hace muchos años. Había una casa donde yo vivía, era una casa de 3 niveles, y esa bendita casa, nosotros la tomamos en arriendo, y allá se hacía el ministerio, pues. Y estaba precedida de un cuento, de esos cuentos de vecinos, ¿no? En esa casa asustan. En esa casa asustan. Y pues yo, a ver, o sea, pues donde está Dios no está el diablo, hermano. Y aquí no pueden asustar. Yo, sin embargo, hice mi oradita, ¿no? Señor, cualquier cosa aquí, sácala. Oiga, pero empezó una situación de coincidencia, yo no sé. Yo salía, todas las luces quedaban apagadas y cuando entrábamos había una luz prendida de un cuarto. Se me olvidó, no la apagué, no me fijé bien. A la siguiente salida yo fui, apagué bien eso, ¿no? Y volví a entrar, la luz prendida. Yo, ay, Dios mío. ¿Será? No, pero no puede ser, seguramente es algún daño eléctrico, no sé. Como a la tercera llegada y la luz prendida, yo dije, no, ya de verdad me estaba entrando miedo. Yo dije, no, ¿será que yo estoy durmiendo con el enemigo? O sea, el tipo está aquí conmigo, ¿no? Entonces dije, no, vamos a hacer lo que tengo que hacer. Entonces me paré frente del cuarto. Le digo, a ver, si usted está por aquí metido, salga, hermano, que yo a usted no le tengo miedo. A ver, salga. Menos mal no salió, porque usted se imaginaba que me salió. Menos mal no salió. Oiga, pero santo remedio, nunca más se volvió a prender la luz. ¿Qué pasó? No sé. Lo que les quiero decir de verdad, enfrente el miedo. La situación que le genera miedo, enfréntela. Asúmala con responsabilidad. Recordemos, David no fue un irresponsable cuando fue a enfrentar a Goliat. Aunque fue con un palo y unas piedras y una onda, él no fue irresponsable. Él fue sabiendo lo que él iba a hacer, de lo que era capaz con el manejo de la onda, con la escogencia de las piedras lisas que escogió. No fue cualquier piedra la que él escogió. No fue un acto irresponsable, se preparó, pero lo enfrentó. Y en el momento de mayor furor del gigante, cuando se le vino con toda, me encanta lo que dice la Biblia y me encanta repetirlo y me lo repito a mí mismo. Cuando él ve que ese camión, ese doble troque se le viene encima, dice la Biblia, y entonces David corrió a la línea de batalla, no para atrás. Corrió a la línea de batalla.
Sacó la piedra, enfundó la onda, calculó y táquete. Y lo mató. Al miedo hay que enfrentarlo. De lo contrario, el miedo, además de lo que ya hablamos, nos hace perder tiempo, ¿sabían ustedes? Y aquí volvamos otra vez a la historia de David y Goliat, porque hay un hecho también muy importante, no menor, narrado en 1 de Samuel, recordemos por favor, 1 de Samuel, capítulo 17, pero ahora el verso 16. Dice así: venía el gigante, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Paremos acá. Pensaba yo, oiga, 40 días, 40 días es un mes y 10 días. 40 días, el tipo viniendo, y los de Israel no hacían nada. ¿Qué pasó en esos 40 días? Llenos de miedo, paralizados, pero no avanzaron. El miedo nos paraliza, el miedo nos impide tomar decisiones, el miedo para la marcha. 40 días estancados, y lo único que le ocurría a Saúl era: el que salga le doy mi hija, el que salga lo eximo de impuestos, el que salga lo premio. Eso era todo, y nadie salía. 40 días. Perdemos tiempo. Luego entonces, el miedo es incoherente con un hombre, con una mujer, hijos de Dios. Quiero que por favor miremos 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. 1 de Juan 4, 18, por favor. Primera de Juan 4, 18. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, no podemos sucumbir ante el miedo? Es posible sentirlo, pero no sucumbir. ¿Por qué? Primera de Juan 4, 18. Por favor, lo leemos todos. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. ¿A cuál amor se está refiriendo la Biblia aquí? ¿El amor a Dios o el amor de Dios? ¿A cuál amor? Dice la Biblia, versiculitos atrás: Dios es amor. Cuando yo me encuentro con el amor de Dios, cuando yo me cruzo con ese amor de Dios y soy lleno de ese amor de Dios, ese amor hace que el temor no tenga validez. Y entonces aquí perdóneme que sea reiterativo en este punto: busque a Dios, busque a Dios. Esta semana en uno de los desayunos con mi suegra es una señora anciana, llena de cosas, llena de dichos, llena de cosas importantes que enseñar. Juan Carlos, dice la Biblia: buscadme y viviréis. Es que si no lo buscan, busque a Dios. Y el buscar a Dios es: insista en su relación personal con Dios. Por favor, insista en una vida en la que Dios tenga un espacio importante, en la que Dios tenga el primer momento de cada día. Saque un espacio para orar, saque un espacio para ir a la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Así usted lea mucha literatura o no lea, desarrolle un hábito, una disciplina, lea la Biblia. Encuéntrese con Dios. Los felicito por sacar tiempo para estos espacios. No es lo único, por supuesto que no, ni siquiera es lo más importante de la relación con Dios, pero en estos espacios, 2 horitas, ya casi se acaban, siempre nos vamos con un mensaje que viene de Dios.
Usted no se va a la casa igual a como llegó aquí. Algo encuentra en la Biblia. Es que el perfecto amor echa fuera el temor. Y por eso cuando yo experimento miedo, cuando yo tengo esas situaciones que a mí me generan miedo, yo recurro a Dios, no tengo otra cosa que hacer. Sí, yo voy y le digo a Dileis, abráceme, necesito que me abrace, entonces me abraza. Y le digo, dígame algo al oído, dígame que vamos bien. Entonces me dice, vamos bien. Dígame que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y eso es importante, créame que es importante. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Dios me diga a mí, cada mañana, yo estoy contigo. Tranquilo, yo soy. No temáis, yo estoy contigo. Tú no estás solo, tranquilo. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces yo me levanto de ahí. ¿Y cómo me levanto? Créame, vamos para adelante. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Dile si está bien. ¿Sí? Ah, bueno, porque toca estar bien. Toca estar bien. Y vamos a grabar el versículo del día. ¿Y cómo lo va a grabar? Bien, yo no puedo ponerme allá. No, pues hoy vamos a hablar de la depresión. O sea, yo no puedo salir con esas. Vean ustedes a mandarme cartas y pobrecito el día. No. Bien, bien. ¿Y sabe qué se ocasiona cuando cambiamos de actitud? Cuando cambiamos el pánico y el terror por esta otra actitud generada por el amor de Dios. Ojo. ¿Sabe qué se genera como consecuencia? Las cosas empiezan a salir bien. Empiezan a fluir las cosas. Las ventanas empiezan a abrirse, las puertas empiezan a abrirse. Entonces, cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Cosa tan extraña, pero si estaba azotado, se calmó el viento. Porque cuando yo le doy ese espacio al amor que es Dios, las cosas empiezan a cambiar. Porque el primero que cambia es usted, que es el primer generador de que las cosas estén mal. Si usted se fija bien, el primer generador de que las cosas no funcionen es usted mismo. Y cuando usted cambia de actitud, cuando usted se deja llenar del amor que echa fuera el temor, créame que la vida a usted le cambia, porque usted empieza a generar que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes en su casa, en su trabajo, en la calle, lo que tantas veces hemos hablado, en la calle, por Dios. Pero si usted sale presa del pánico, presa del terror, se estrella, se da cuenta, todo me sale mal, se da cuenta, es que todo está en contra mía, se da cuenta, es que Dios ya no me cuida. No, lo que pasa es que usted está turbado, sale a la calle y ¡pum!, lo estrellan. Obvio, no se fija, está con la cabeza en otro lado. ¿Me están comprendiendo? Así funciona esto. Quiero terminar esta charla, porque quiero que oremos, diciéndoles dos cosas muy importantes que no podemos dejar pasar por alto. Porque si nosotros vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que hablar de una persona que no podemos olvidar. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Por favor, todos conmigo. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, recordémoslo. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto?
frente a los miedos o frente a las situaciones que nos generan miedo, no estamos solos. Los discípulos tenían a Jesús ahí en carne y hueso, claro. Hoy usted y yo no lo tenemos así. ¿Qué tenemos de Jesús? Su espíritu. Claro que sí. Y ese espíritu no es de cobardía, no es de temor. Ese espíritu es de poder, de amor, de dominio propio, que nos da la capacidad, que nos da la llenura. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la llenura? Sed lleno del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? A una vida poderosa, a una vida donde soy capaz de sobreponerme al viento adverso, soy capaz de sobreponerme al mar embravecido, soy capaz de caminar sobre ese problema. Claro que sí, fui diseñado para eso. Tengo su Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Soy capaz de llorar, atemorizado, delante de Dios, pero luego pararme de allí, levantarme a enfrentar la vida como un guerrero, no como un cobarde. Los cobardes jamás van a conquistar las grandes cosas. No, son los luchadores. Son los que tienen que luchar. Los que se sobreponen al miedo. Los que ven las grandes conquistas. Y cierro con una promesa que Dios me regaló. Se la comparto a ustedes con todo el corazón. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Ayer le dije, Señor, necesito que me hable, necesito que me digas, por favor, algo. Ayer estaba hasta enfermo. Ayer terminó mi noche enfermo. Le dije, Diles, consígame un Pax Noche, una cosa de esas. Estoy enfermo, mañana es mi reunión. Y le oré a Dios, Señor, el Señor me trajo acá, al vacío absoluto. Mentira, no me trajo al vacío absoluto. El Señor me trajo acá. No temas, Juan Carlos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque este no es tiempo de desmayar. Este no es tiempo de desmayar. Aquí también les quiero decir una cosa. Hay causas que uno abandona, sí. Pero quiero decirles algo. Este no es el tiempo de abandonar su causa. Todavía no. Todavía no. No desmayes. Tranquilo. Yo estoy aquí. Tranquilo. Porque yo soy tu Dios. ¿Se te acabaron las fuerzas? Yo soy el que te doy las fuerzas. Tranquilo. Pero búscame. El problema es que no me buscas. Buscadme y viviréis. El problema es que tú no me buscas, por eso estás sin fuerzas. Búscame, yo soy. No temáis, búscame. Yo renuevo tus fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre. Yo no te voy a ayudar unas veces sí y otras veces no. Yo no juego a eso. Yo no juego a eso. Yo soy, dice el Señor. Yo soy. Yo siempre te voy a ayudar. Y siempre te voy a sustentar. Con esta mano. Y siempre que llego a la diestra de Dios, cuando me cruzo con ese pasaje, innegablemente, ineludiblemente, me acuerdo de la mano de mi papá, que se los he dicho, era una manota la mano de mi papá. Con esa mano, siempre te va a sustentar. Yo a ti no te voy a dejar, pero búscame. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar.
por favor, estos minutos finales, aprovéchelos. Este es el momento más importante de esta reunión. Habla con Dios. Habla con Él. Con el que se cruza por tu camino el día de hoy. Con el que se te atraviesa en este día. Camino, sube. Con el que conoce tu corazón y sabe lo que vives. Cuéntale acerca de tu miedo. Dile qué es aquello que te espanta, aquello que te turba el corazón, aquello que te mueve los cimientos, aquello que te hace frágil, aunque eres fuerte, porque eres muy fuerte en unas áreas, pero a la vez qué frágil eres. Sabiendo nadar te ahogas. Habiendo vivido toda la vida la experiencia del mar, conociendo el mar, te enloqueces. Dile: Señor, hoy vengo a ti porque soy frágil. Hoy vengo a ti porque te necesito, Dios. Hoy vengo a ti porque reconozco, Señor, haber perdido incluso la capacidad de verte caminar sobre las aguas, Señor. Y en vez de ver tu mano, grito delirante: es un fantasma. Esto no es real. Perdóname, Señor, pero ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Porque muchas veces, Dios, muchas veces me he repetido lo que muchas veces también me repitieron. No te va a salir bien. Esto no te va a salir bien. Te va a ir mal. Y agacho la cabeza, Señor, como el esclavo que agacha la cabeza, que no puede mirar a los ojos a su amo. Dile: mis fuerzas se acaban, Dios mío. He pensado desmayar. He pensado cerrar este capítulo, Señor. Y hoy me encuentro contigo. Hoy me encuentro con el Jesús que camina sobre las aguas. Con el Jesús que me mira a los ojos para decirme: no temáis, soy yo, mírame. Mírame, soy yo. Si yo te amo, si yo te hice en el vientre de tu mamá, tu embrión vieron mis ojos. Tú no te escapaste jamás, nunca estuviste fuera de mi mente. ¿Estarás ahora? ¿Te dejaré ahora? ¿Te abandonaré ahora? Tranquila, tranquilo, mírame, mírame. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes todavía. Corre un poquito más. Ve un poquito más allá. Dame una oportunidad a mí. Déjame caminar contigo. Déjame hacer lo que yo quería hacer con Pedro. Ven, Pedro, toma mi mano, caminemos. Ven, te enseño a caminar sobre las aguas. Ven. Porque no hallarás vida,
no hallarás consuelo, no hallarás la esencia de la felicidad, sino a través del amor verdadero. Y el amor verdadero soy yo. Conóceme, déjame amarte. Dile: Señor, hoy vuelvo a ti. Vamos, díselo. Hoy vengo a ti, Dios mío, y vengo a rendir mi corazón delante de ti. Ya no quiero gritar más. Ya no quiero, Señor, dar voces de miedo. Ya no quiero aterrorizarme más, Señor. Ya no más. Quiero aprender a enfrentar cada día, Dios mío, como la oportunidad de ver tu gloria, como la oportunidad de ver un milagro, como la oportunidad de ver una puerta que se abre. Quiero cambiar este corazón, Señor. Vamos, y allí donde estás, dile tú a Jesús, si no lo has hecho antes, si no eres consciente de haberlo hecho antes, dile hoy. Dile: Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Entra a mi vida. Ven, Jesús. Quiero conocerte. Quiero que seas mi Dios, mi Salvador personal. Quiero aprender a caminar contigo, Señor. Y ahora dile: Señor, me voy de acá pensando de otra manera. Me voy de este lugar, Señor, lleno de ti, dispuesto a enfrentar el problema, la situación que me genera miedo, enfrentarla ya, no mañana, ni la semana que viene, porque así se me pasarán 40 días y hasta 40 años, Señor. Y quizá me muera sin haber enfrentado lo que me genera miedo, Dios. Y sé que no me hiciste, no me formaste para eso. Y ahora quiero invitarte a que, si quieres, si lo necesitas, si crees que es importante, habiendo estado con Dios, pídele a tu mamá, si está aquí, pídele a tu esposa, a tu esposo, pídele a tu hermana, tu hermano, si está aquí. Dile: abrázame un momento, por favor. Abrázame y dime que todo va a salir bien. Vamos, díselo. Sencillo, íntimo. Esto no es para que lo escuchen, para que lo vean, no. Es entre ustedes, si quiere. Dile: amor, dime que las cosas van a salir bien. Dímelo. Para mí es importante oírtelo decir. Vaya, busque a la mamá. Si la tienes aquí, vaya, búsquela. Si tienes aquí al papá, búscalo. Dile: papá, dime que las cosas van a salir bien. Dile a tu esposa: dime que vamos a salir bien. Y ahora vamos a luchar. Vamos a enfrentar. Vamos a asumir la responsabilidad de caminar sobre las aguas.